Muy buenas noches, les doy la bienvenida y agradecemos por haber aceptado esta invitación a esta noche de Poesía Sin Fronteras, un diálogo con el poeta colombiano Rómulo Bustos Aguirre. Este evento está organizado por la Embajada de Colombia en Uruguay y por el Museo de Arte Precolombino e Indígena MAPI. Esto también está organizado en el marco del Plan de Promoción de Colombia en el Exterior. Les quiero contar que contamos con la presencia de nuestro moderador, Pablo Silva, quien es escritor y periodista y licenciado en Comunicación y gestor cultural. También ha publicado los libros de cuento La Revolución Postergada, Entrar en el Juego, Lo Más Lindo que Hay, La Vida Amorosa de Thelonious Monk y la novela La Huida Inútil de Violeto Parso, Pensión de Animales y El Run Run de las Cosas. También ha escrito obras de teatro, también reportajes y desde el 2005 trabaja como periodista en Radio Uruguay, donde conduce La Máquina de Pensar, un espacio dedicado a libros y escritores. Muchísimas gracias, Pablo, por estar esta noche presente, por haber aceptado nuestra invitación y hacernos el honor de ser nuestro moderador. Gracias. Por otra parte, entonces, tenemos a nuestro invitado central, a nuestro invitado especial, Rómulo Bustos Aguirre, quien es poeta, ensayista y profesor universitario. Su obra ha circulado en muestras antológicas, revistas y eventos nacionales e internacionales, así como en traducciones parciales a otros idiomas. Su obra ha sido galardonada con muchos premios, como el Premio Nacional de Poesía de la Asociación de Escritores de la Costa, el Premio Nacional de Poesía, concedido por el Instituto Colombiano de Cultura. También el Premio Blas de Otero de la Universidad Complutense de Madrid por el poemario Muerte y Levitación de la Ballena. En 2019 recibe el Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura de Colombia por la antología de Moscas y de Ángeles. Les quiero contar que también Rómulo es doctor en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid, magíster en Literatura y es titulado en Derecho y Ciencias Políticas. Rómulo, muchísimas gracias también por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias por estar presente esta noche. Y a todos ustedes, entonces, los dejo con estos maravillosos escritores porque estoy segura que quieren deleitarse con la poesía colombiana. Pablo, por favor, tienes entonces la palabra para que nos guíes en esta maravillosa conversación. Gracias María Angélica, gracias a la embajadora, gracias a Facundo por la invitación. Para mí es un honor realmente poder entrevistar, poder charlar con Rómulo Bustos y sobre todo haber conocido su poesía y bueno, no solo su poesía, su pensamiento también. Rómulo, ¿cómo andas? ¿Andás bien? Muy bien, mi querido Pablo. Buenas noches a todos en Uruguay, buenas tardes en Colombia, por supuesto, y naturalmente mis agradecimientos a nuestra queridísima embajadora Carmen Vázquez y a Facundo Almeida, ¿no?, del Museo MAPI. Y de verdad que es un gozo estar en este evento con un nombre realmente maravilloso, ¿no? Poesía Sin Fronteras. Yo creo que le hace mucho honor a la condición de la poesía. Ya decía Roberto Juarros que la poesía es justamente un translenguaje, ¿no? Más allá de cualquier compartimento o disciplina del saber, está la poesía, y que es fundamentalmente el tipo de lenguaje que más le puede seguir el ritmo al baile de la vida. Bien, bueno, Pablo, aquí estamos. Bueno, esperemos que Rómulo, aparte de la poesía, nos traiga un poco el calor del Caribe, porque aquí hace un frío impresionante, aquí en Uruguay hace mucha lluvia, pero hoy vamos a estar conversando con Rómulo. Y yo te decía en la previa que estuvimos conversando sobre Rómulo y sobre su poesía, un poco bruscamente, creo, la definí como los libros de poesía de Rómulo como un intento de juntar el agua con el aceite.
sí, es una expresión que me pareció muy interesante cuando la lanzaste y yo la agarré de una, yo dije, me parece perfecto, eso está muy bien, ¿no? Yo no sé qué quería decir con eso, pero me gusta. No, la poesía de Rómulo Bustos lo que tiene, yo te decía que es como una poesía bifronte. Por un lado es accesible, uno la lee, uno realmente entra en esa charla. El poeta parece que estuviera charlando consigo mismo, ¿no? Es inevitable recordar las palabras aquellas de Machado, ¿no? Uno conversando con el hombre que siempre va conmigo, ¿no? Entonces, en tu poesía ocurre algo de eso. Es alguien que está hablando consigo mismo o que está viendo el mundo cotidiano que nos rodea, pero de pronto yo te decía, a esa sería el agua, pero de repente viene el aceite y se junta con un desenlace esa poesía, que en general, o por lo menos a mí, en general, no, digamos, yo como lector, cada lector tiene su visión, a mí me producía como una especie de choque, ¿no? O sea, buscar en tus poemas generalmente terminan con un desenlace que, como quiere la buena poesía, ¿no? En vez de cerrar, abre, y abre hacia significados que uno a veces queda sorprendido. Sí, digamos que hay una cierta condición un tanto tramposa de mi poesía, ¿no? Pienso yo. Es decir, yo trato de practicar, digamos, la cortesía de abrirle la puerta al lector. A mí me encanta eso. Le abro la puerta al lector y luego él verá qué hace allá adentro. A lo mejor se extravía, pero de pronto le abro la puerta. Es decir, no me gusta la poesía oscura, por ejemplo. No me gusta la poesía oscura para nada. Entonces, me gusta la claridad. Me gusta, curiosamente, la precisión. Y eso parece contradictorio porque, de alguna manera, la poesía es imprecisión. Entonces ahí está un poco el agua y el aceite de que tú hablas, ¿no? Claro. Porque tiende a ser una poesía que yo la veo como que busca delinear o dibujar una situación o un objeto, pero realmente no estoy hablando de ese objeto que está dibujado, estoy hablando de otra cosa. Claro. Sí. Ese, digamos, es una constante del lenguaje poético. ¿Por qué es tan importante el lenguaje poético siempre y más ahora en estos momentos en que el planeta está bajo pandemia, donde estamos, lo decís un poco en tu libro de ensayo que habla de la muerte de Dios y la poesía colombiana? De alguna forma somos animales, el ser humano es un animal en busca de sentido, ¿verdad? Estamos tratando de buscar sentido y estamos en medio de una modernidad, lo dice en tu libro y parece muy sorprendente ahora, donde está regida por el vértigo, todo vértigo, por el fragmento, la fragmentación, el tema de que todo transcurre, todo parece diluirse, y yo pensaba que cuando escribiste eso no estaba la pandemia, ¿no? Y ahora parece en este momento como que está todo en cuestionamiento, en disolución, todo lo sólido parece que se disuelve en el aire, ¿no? Y entonces, eso por el lado ensayístico, y por el lado de la poesía, siempre hay otra mirada, ¿no? Una mirada un poco más serena, tratando de entrever otra cosa. Ciertamente, ese es el meollo de la poesía, ¿no? Ahora y siempre. En pandemia y en no pandemia. Ahora, el problema es que uno siempre anda en pandemia sin darse cuenta, ¿no? Ahora toma una forma flagrante, digámoslo así, la pandemia, pero yo creo que la modernidad son pandemias sucesivas, ¿no? Y ahora, claro, llega un colapso tremendo. Entonces, la poesía siempre para mí es como la indagación, como hundir el dedo en lo real, ¿no? En esa cosa huidiza que es lo real, que siempre hay que poner entre comillas, ¿no? Y nada nos ayuda mejor a estar en el mundo que tener conciencia realmente de qué es eso que está ahí, eso que se da como real, ¿no? Eso que se da como real. En esa medida, la poesía es una ayuda poderosa en todas las épocas. Pienso que ahora más por lo que tú acabas de señalar. Bueno, y también porque hay una pandemia, además de no solamente pandemia del COVID, sino una pandemia de violencia por todo,
diseminada por todo el mundo, ¿no? Hay una cosa catastrófica realmente, casi que hay una especie de signos que uno llamaría, estaría tentado a llamar apocalípticos, ¿no? Y justamente en esa medida es más necesaria la poesía, porque la poesía nos ayuda, esto puede parecer un poco retórico, pero nos ayuda a ser libres. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En el sentido de que nos procura una mirada autónoma. Una mirada autónoma. Es decir, yo hago mío, para pensar en la poesía, hago mío el famoso decir socrático, ¿no? Conócete a ti mismo, pero qué difícil es conocerse a ti mismo. Es lo más difícil. Ten en cuenta que el ser humano está inmerso en una serie de capas, superposiciones culturales, discursos, mediaciones que lo van modelando, lo van modulando o lo van seduciendo o lo van sencillamente esclavizando. O sea, le van mermando la tendencia a mermarle su capacidad analítica, su capacidad crítica, su capacidad para ser es él mismo, ¿no? Y yo creo que es el sujeto deseable para el mundo. La modernidad lo pone sobre el tapete, aunque luego lo traiciona, ¿no? El sujeto autónomo de que habla Kant, pero luego lo traiciona la misma modernidad, ¿verdad? Y lo coloca en esta posición que estamos viendo actualmente, bueno, fake news por todos lados, ¿no? La seducción de los medios, que esclavizan, digámoslo así, al ser humano a mirar por una pantalla de televisión y a pensar que eso que está ahí es el mundo, es la vida, ¿no? Entonces lo que están es coartando la capacidad libre, autónoma. Entonces yo pienso que la poesía ayuda muchísimo en eso, la autonomía del ser, del sujeto, que es capaz de pensarse y pensar a los demás y cuestionar y asumir una actitud realmente crítica. Ahora, también soy consciente de una cosa, ¿no? De que eso de ser sujeto libre o autónomo no es una utopía, pero las utopías son para seguirlas, ¿no? Claro, la utopía, dijo Juan Gelman una vez, y me pareció maravilloso, la utopía no es una meta, la utopía es un cauce para continuar, ¿no? O sea, la utopía es el cauce por el que vamos caminando, y eso me pareció maravilloso. Pero yo te escuchaba y vos hablaste 2 o 3 veces de la modernidad. Cuando hablamos de la modernidad estamos hablando de esto que empezó hace unos 300 años, siglo XVIII, la Revolución Francesa, y que y una vez escuchando a un crítico de arte decía, de aquel estallido todavía estamos viendo las repercusiones. Y ahora, en este momento, en el siglo XXI y en esta pandemia, da la sensación de que de que algo está terminando y que algo todavía no ha comenzado, ¿no? O sea, estamos en una transición. Esa es la sensación que me da a mí, a mucha gente. Y entonces, como algo está terminando, estamos viendo la realidad como una ficción. O sea, nunca hemos visto tanto el planeta como si fuera una película, ¿no? O sea, todos con barbijos, con tapabocas, todos como si fuera una película de ciencia ficción. Y a eso te referías vos cuando decís que de alguna forma el hombre moderno, vive rodeado de ficciones. Bueno, en general, no solo el hombre moderno, es que el hombre moderno, el hombre en general, la medida en que es un ser social, está habitado por ficciones sociales. Cada cultura disemina sus ficciones, ¿no? Piensa la cultura tradicional o la cultura moderna, ¿no? Las culturas tradicionales son, digámoslo así, estatuyen fundamentalmente unas ficciones de tipo religioso, pero son ficciones en las cuales habita el ser humano de esas culturas. Al hombre moderno le tocan otras ficciones, las ficciones que crea la modernidad, las ficciones y contraficciones que crea la modernidad. El hombre siempre está inserto, está modelado por ese tipo digamos, de pautas culturales y imaginarias, ¿no? Pero el drama justamente de la modernidad, y yo no soy un experto en modernidad, a mí me interesa es cierto aspecto de la modernidad, que es lo que llamo la religiosidad no anómala, fracturada de la modernidad, y en relación con eso, la poesía y el hecho artístico en general, es lo que me interesa a mí, ¿no? Entonces,
el tema más complejo de lo que acabas de plantear es, retomando una frase que tú utilizaste, que citabas a Carlos Marx, todo lo sólido se disuelve, todo lo sólido se disuelve en el aire, ¿no? Que es una frase del pensamiento de Marx, pero es que toda la modernidad es eso, o sea, llevamos 3 siglos de disolución. Lo que Este es estamos ahora, interesante. lo que Sí, estamos es ahora es interesante. de pronto es como el puntillazo de algo, ¿no? Pero Sí. tenemos 3 siglos o más de disolución. Y ese es el problema, ¿no? Que el hombre no moderno, digamos, enfrenta una fractura de todas las ficciones que lo habitaban, en los cuales habitaba, en los cuales moraba, y entra la modernidad rompiendo, fracturando todo eso, creando una especie de situación de orfandad, dándole otras ficciones, pero son ficciones que luego se va a probar que, que no son sólidas, que se desvanecen. Todas las ficciones de la modernidad se disuelven absolutamente. Entonces, es como si el ser humano quedara justamente en un mar de caos, una vorágine en la cual cada quien tiene que armarse su ruta, ¿no? Porque es que no hay discursos centrales, ¿no? No hay discursos que tú puedas así decir, es esto, algo sólido, es esto. Ahora yo digo, afortunadamente, Pablo, afortunadamente, hay que mirarlo en los dos aspectos. No hay que mirar que esa especie de catástrofe es absolutamente negativo. Eso también es positivo, porque te da a ti, si te despliegas como un sujeto libre, la posibilidad de elegir. Yo creo que es más difícil ser un sujeto libre en una sociedad totalmente tradicional, ¿verdad? En una sociedad no moderna, digamos en la Edad Media, que en la Edad Moderna. Es que la Edad Moderna te da la posibilidad esa. Eso es lo que me parece a mí maravilloso de la modernidad, pese a esa cosa oscura que también la marca, ¿no? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bueno, la modernidad, una de las cosas que nos ha pasado en estos 300 años es que, bueno, vos lo mencionás, las 3 cosas que nos rigen, el capital, el Estado, la ciencia, y una de las cosas que hizo que el hombre y la mujer, digamos, estemos muy pendientes del exterior, y de lo material, del exterior, y ahí vemos ficciones. Lo engancho con lo que acabas de decir de conócete a ti mismo, ¿no? La introspección, la de conocerse a uno mismo, en general, huimos todos de eso, no queremos conocernos a nosotros mismos, buscamos en los celulares, en las pantallas, en fin, pero la pandemia, una de las cosas que obligó ahora es eso, cortó ese vértigo que había en el mundo, hizo un parate y o nos obligó por lo menos o a mirarnos a los ojos o a mirarnos un poco dentro, y bueno, y a veces entrar en crisis claramente, ¿no? Entonces, esa sería una de las patas en las cuales la poesía, de alguna forma, va buscando sentido. Yo quería leerles un fragmento también del libro de ensayos de Rómulo Bustos, porque es una cosa muy sencilla, pero a veces las cosas sencillas te impresionan. A mí me impresionaron, por ejemplo. Dice así: la necesidad de un cosmos, o sea, la necesidad de que haya un orden, ¿no? La necesidad de un cosmos, de un orden, constituye una necesidad estructural del animal humano y es el punto de partida de toda la cultura. Toda la cultura humana, toda la cultura se basa en la idea de que, bueno, hay un orden, alguna forma que podemos verlo o intuirlo o organizarlo, ¿no? Y no en el caos, digamos, ¿no? Sin embargo, ahora en estos momentos estamos asistiendo a momentos de cambio muy grande. Pero vayamos a tu poesía, vamos a un misterio más chico que plantea Rómulo, porque estos son todos misterios, ¿no? Uno de los misterios que planteas es el de que uno no escribe, a uno lo escriben, ¿no? Lo dice este es un verso que acabo de un poema que se llama La escritura invisible. Rómulo, como poeta, dice que, bueno, estamos escritos por escrituras invisibles y por escrituras visibles. La visible sería, bueno, lo que uno escribe. Y me gustaría que
que nos leyeras, si te parece, Rómulo, ese poema, La escritura invisible, porque es una especie de poética de lo que vos querés decir, digamos, cuando haces poesía, y ahí generas este misterio que te lo pongo como pregunta, después si querés contestarla, ¿no? ¿Cómo es eso de que a uno no escribe y que a uno lo escribe? Bueno, mi querido Pablo, entonces vamos con lo primero, que es la lectura del texto que tú propones, ¿no? Y luego Dale, vemos el tema del misterio, que es de tiro largo, se dice. dale. Bueno, la escritura invisible. Esto corresponde al poemario titulado Sacrificiales. Digo, hay la escritura invisible, las silenciosas marcas, las cicatrices, los tatuajes, que lo otro va haciendo el tiempo. Hay la escritura visible. Esa misma trama invisible te hace dar vuelta y vas encontrando los poemas, los vas descifrando, como una hermosa y misteriosa cosecha que de algún modo crees no merecer. Y te vas encontrando, te vas descifrando. Uno no escribe, a uno lo escribe. Bueno, ahí está esa frase final, esa línea final que a ti te interesaba particularmente. Bueno, yo creo radicalmente en eso. Yo creo radicalmente en eso. Y ese es una tensión que puede tener múltiples puertas de entrada, ¿no? Yo digo, lo otro y los otros van escriturándote en un nivel muy subyacente y muy profundo. Y los otros, cuando digo los otros, puede ser justamente el mundo de la cultura, que te está escribiendo a ti, te está delineando, te está dibujando, te está dando tus contornos, te está haciendo como la cultura quiere que seas. Esa es una manera. Pero yo digo luego lo otro, y con lo otro yo quiero decir muchas cosas, ¿no? Y quiero decir ante todo esa cosa profunda que algunas veces denominan lo sagrado. Lo sagrado, y una manera de querer nombrar eso, que es una zona muy oscura y en gran modo inefable, es robándole una expresión a Shakespeare. Bueno, ya se la había robado Faulkner, ¿no? Y se la robó para dar un título maravilloso a su bellísimo libro, El sonido y la furia, ¿no? El sonido y la furia, con la famosa frase de aquella del personaje de Shakespeare, el mundo es un cuento, una narración carente de sentido y narrado por un idiota. Entonces, a mí lo que me interesa ahí es que ahí está el fondo de la vida, el sonido y la furia. ¿Pero qué es eso? Justamente es el misterio de la vida, en el cual el ser humano, por ser el animal humano, está ahí agarrado con sus pulsiones, por ejemplo, que lo atan a la naturaleza, al fluir de la vida. Entonces ya tú también vienes escriturado de esa perspectiva, lo otro. Y una metáfora que también puede ayudar a entender ese otro más íntimo, más complejo y radical de que estoy hablando ahí, es, por ejemplo, acudir a la analogía de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Digamos que eso otro es el Dr. Hyde, lo oculto, lo oscuro, que tú no sabes exactamente qué es. Pues bien, la poesía y todo arte en el fondo surge de ahí, de esa cosa profunda que está entre la marcación cultural y eso que viene y es previo a la marcación cultural, ¿no? Que es oscuro, que bueno, otra analogía interesante, otras expresiones que se pueden referenciar para ello es una tensión, y aquí está otra vez el tema del aceite y el agua, ¿no? Una noción que maneja muy bien algunos autores, lo bello y lo siniestro, ¿no? Claro. Lo bello y lo siniestro, o sea, el trasfondo de la vida como algo radicalmente, en el fondo, siniestro, ¿no? Y luego está esa búsqueda de sentido, que es lo que va a contornear lo siniestro para extraer de eso la pieza, ¿no? La forma, que es
eso que tú apelabas cuando citabas el texto mío, el ensayo, ¿no? De la búsqueda de un cosmos, de un orden. A eso que está ahí oscuro y polimorfo, hay que darle una forma. El ser humano tiene la obligación, ¿no? De darle una forma. Borges lo dice de una manera maravillosa cuando dice, a mí me parece fantástico Borges, y esa frase que es bellísima cuando dice, nuestro hermoso deber es imaginar que hay un laberinto y un hilo. Ahí está la maravilla, ¿no? Tienes que vivir el laberinto oscuro, pero tienes que tener el hilo para salir de él, el orden, el cosmos. El laberinto del suyo ya es un orden. El laberinto del suyo ya es un orden. Entonces, ahí está él proponiéndonos ese elemento maravilloso, ¿no? Y estaba poniendo sobre el tapete un elemento fundamental, la imaginación, porque realmente es el plus que tiene el ser humano. El plus que tiene el ser humano como especie específica es la imaginación. Le podemos llamar de otras maneras a la imaginación. Yo prefiero llamarla así. Y de la imaginación, por supuesto, surgen todos los imaginarios. Entonces, ahí está nuestro plus, ¿no? Sí, Pablo. Entonces, bueno, no sé si hubiera algo más que agregar sobre este texto. No, me gustó, quiero decir simplemente que me gustó esto, hallazgos poéticos que hizo Rómulo y que ni él mismo se dio cuenta, un hallazgo poético. Estabas hablando de Jekyll y Hyde y dijiste el doctor Hyde, es el doctor Hyde, y es Jekyll, y el señor Hyde y es el doctor Jekyll, pero unir el doctor Hyde está espectacular. La ciencia está impresionante, me quedé sorprendido porque es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el señor Hyde es lo oscuro, pero él lo unió, el Dr. Hyde, lo que hace, digamos, lo que tiene también de barbarie o de cosas terribles, lo que puede ocultar la ciencia o la tecnología cuando está, ya lo sabemos, lo estamos viviendo ahora y todo esto cuando está bajo otros intereses que no son los humanistas, ¿no? O sea, cuando están bajo los intereses del lucro, por ejemplo, o bajo la racionalidad más irracional, ¿no? Que es la de experimentar para lograr todo lo que estamos viendo, ¿no? Lo que va a ocurrir, que no sabemos todavía lo que va a ocurrir. En esto que estás diciendo de buscar el orden, yo creo que la poesía de alguna forma siempre está intuyendo un orden, ¿no? Está intuyendo. Y lo de la imaginación es otra cosa muy importante, me parece, de lo que dijiste, porque sin imaginación nos quedamos anclados en la misma, en esta realidad ficticia que nos esclaviza, ¿no? O sea, si no podemos imaginar algo mejor, si no podemos decir esto no se puede tolerar, hay que imaginar nuevas cosas, ese es el desafío en este momento, ¿no? Entonces, el cultivo de la imaginación, una vez más, me parece a mí, no sé si estás de acuerdo vos, Rómulo, implica ir hacia lo desconocido, ¿no? Imaginar lo desconocido. Por supuesto, imaginar lo desconocido, pero bueno, imaginar muchas cosas, imaginar lo imposible, que es la clave de la utopía, ¿no? Y también imaginar lo posible, ¿no? Porque vivimos encabalgados en la cotidianidad y en la utopía, ¿no? La utopía hace caminar la cotidianidad, entonces tenemos que estar jugando en todos esos aspectos de manera compleja, ¿no? La complejidad es un elemento fundamental, asumir la complejidad. Y yo creo que ese es el elemento clave de la poesía, que la poesía es un lenguaje que trata de captar la complejidad del mundo, no reducirla. Es decir, cuando yo digo que en la poesía siempre hay una voluntad de forma y una voluntad de cosmos, de orden, debo decir que no es un orden, no es, porque eso sería otro asunto ya, ¿no? Digamos, propiciar, o sea, una especie de entente cordial entre eso que siempre se escapa, que es la gran escapista. Digo que la realidad, lo real, que nunca sabemos qué es la gran escapista. Siempre se escapa a todas las redes que tú le quieras tirar, ¿no? La ciencia inventa una teoría y trata de agarrar la realidad con eso.
en cierto modo lo hace hasta cierto punto, pero se rompe con mucha facilidad. Las ciencias sociales también tiran una teoría y tratan de amarrarla, ¿no? Todas, desde diversos puntos, el ser humano trata de asediar a lo real, pero lo real es la gran escapista, siempre se escapa. Mi punto de vista es que justamente el elemento clave de la poesía es que la poesía es la que al tirar el trasmayo, la red para atrapar lo real, lo hace de una manera tal que no reduce, sí, es una paradójico, y a mí me encanta la paradoja. La poesía es una reducción no reductora. Eso es una paradoja, pero claro, porque las demás teorías tienden a ser reductoras y tienden, digamos, a marcarle el paso de baile a la vida. Claro. Y a la vida no se le puede marcar el paso de baile. Porque suceden cosas como estas, como la pandemia, cosas como esta, pues estar intentando marcarle el paso a la vida, ¿verdad? Entonces, la poesía tiene eso, ¿no? Que es la voluntad de dar forma, pero sin formatear. Sí, aparte de la poesía también tiene algo que es que tiene que ver también con del orden de la aceptación de cómo es el mundo, ¿no? Y no de marcar cómo debería ser el mundo constantemente, ¿no? Cuando vos decís lo real, puede haber una confusión, porque yo pensaba que la palabra, lo real o la realidad, muchas veces es la que nos tranca o nos traba en cualquier desarrollo. Te dicen, yo quiero hacer tal cosa, pero no se puede. Lo que pasa es que la realidad, tal cosa, la realidad, normalmente cuando usamos esa palabra, la realidad, es una serie de ficciones o de límites que nos o que nos imponen otros, digamos, ¿no? Sí. Vos hablás de lo real, cuando hablas de lo real, hablas en realidad de la vida es impulso vital que nadie sabe exactamente qué es, pero lo que se sabe es que no se puede gobernar, o sea, se puede seguir, pero no se puede gobernar. Y la modernidad muchas veces quiso decir, bueno, mirá, te voy a explicar la vida es así, y los próximos 70 años van a ser así, y ahí vamos a ser todos felices, y bla, 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 bla. Y como burbujas han ido esos pensamientos, se han ido agrandando y después han ido estallando, ¿no? Y la modernidad es eso también, ¿no? Sobre todo el siglo XX, fin del siglo XX, es el estallido de las grandes metarrelatos, las grandes narraciones, y que explotan como burbujas, ¿no? O sea, se van explotando y nos van dejando perplejos. Tu poesía también tiene un punto de perplejidad frente a lo real, ¿no? O sea, muchas veces el poeta queda perplejo y dice, esto ocurrió, o esto está ocurriendo. Sí, yo creo que ese es el punto. O sea, yo diría que hay una especie de perplejidad o desconcierto ante lo real. Sí, y lo real es bueno aclararlo, como tú lo has hecho, precisarlo, ¿no? Lo real es aquello que está de fondo, es el telón de fondo de todo. No es esto que está aquí objetivo, aparentemente objetivo, es lo que mueve realmente, ¿no? Y que no sabemos exactamente qué es. A mí me gusta más quizás no hablar de lo real, sino hay una fórmula que utilizan algunos estudiosos que es hablar de lo que es. Lo que es, lo que no es. Bueno, el Dios bíblico veterotestamentario lo dijo muy claramente cuando le preguntaron tu nombre, yo soy el que soy. Y ahí quedó la cosa clara. Yo soy el que soy, pero ¿qué eres tú? Yo soy el que soy. La realidad es eso, es una cosa que es, pero no sabemos exactamente qué es. Y toda la historia de la cultura es asediar, buscar el centro de eso que siempre se escapa. La modernidad, claro, intentó tabular, como tú lo señalas, ¿no? Y bueno, la ciencia, que es uno de los instrumentos clave de la modernidad, ¿no? Intentó tabularla y no se ocupó de la totalidad, sino de lo general, pero no de la totalidad. Es decir, la ciencia, digamos, la ciencia clásica, de alguna manera renunció a la sabiduría, ¿no? Para quedarse justamente con esto acotado que es la ciencia tradicional y que va a derivar posteriormente en la tecnología, que luego va a convertir a la ciencia en su sierva. Actualmente lo que domina no es la ciencia, es la tecnología. Tú ves, claro, los grandes gurúes que te muestran a cada rato los medios, no son los científicos, son los grandes magnates de Silicon Valley, son ellos.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. La vida es bella y también es corrupta. Ambas cosas son la vida, ¿verdad? Lo que te dice la vida a ti, que es una cosa que me parece un humor sorprendente de la vida, es que no solamente es bello una flor que eclosiona, también puede ser bello de una manera muy extraña, y eso lo podemos pensar trayendo a la imaginación el famoso poema de Baudelaire, A la carroña, ¿no? También el estado de corrupción, de disolución, que es exactamente el contrario de la eclosión de la flor, también hace parte del juego y que de alguna manera tiene una especie de esplendor también. Un esplendor siniestro, sí, pero es un esplendor. Y yo creo que el ser humano tiene que tener la suficiente contextura como para asumir eso y de alguna manera forzarse, yo sí pienso en eso, forzarte tú a mirar de otra manera, un tanto sobrehumana, digo yo. Es una exigencia muy fuerte, es decir, que casi que contradice el instinto de seguridad del ser humano. Asomarte a ese vértigo, por ejemplo, de la disolución de las formas que hacen parte de la vida. Porque es que no hay forma si no hay disolución de las formas. ¿Cómo vas tú a meterle una tijera a lo que es una dualidad que está en movimiento? Es que ese es el problema, mi querido Pablo, de Occidente, es que le mete la tijera de la dualidad a todo y separa las cosas. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Yo creo que en esa medida, por ejemplo, hay que aprender mucho de las, fíjate, de las culturas tradicionales, originarias, por ejemplo, la cultura indígena, de las culturas africanas, de las culturas orientales. Occidente se complace en Platón. Ahí comienza la fijación obsesiva de Occidente con el dualismo. Platón, que mistificó a Sócrates y también lo volvió en una sola dimensión, la dimensión idealista, ¿verdad? Parménides, que a mí me encanta Parménides, pero es un dualista de miedo. Me fascina y a la vez me aterra, ¿no? Realmente, porque yo creo que ahí está el grave problema, la reducción a una dualidad. No es así. Entonces, y eso es el juego de la poesía en el fondo. El juego de la poesía es, por eso la poesía es paradójica, por eso la poesía estalla todos los discursos, porque está apuntando a la complejidad que se mueve, a la complejidad que ahora es una cosa y luego es otra, pero que sigue siendo la misma, ¿no? Que sigue siendo la misma, finalmente. Bueno, y ahí también está el acento caribeño de Rómulo, ¿no? O sea, varias veces usaste la comparación de que y lo he pensado también, que la vida es una danza de átomos, o que puede ser un vallenato y que hay que seguir bailando. Entonces es una cuestión de oído, es una cuestión de ritmo, es una cuestión que hay que de alguna forma seguirle el ritmo a la vida, hay que seguir el ritmo, es una cuestión de oído interno, si se quiere. Pero bueno, más o menos habíamos conversado que si hay preguntas del público que quieran hacerle a Rómulo, si no, yo le iba a pedir si podías leer, ya que hablaste de Baudelaire y ya que hablaste de ese célebre poema de la carroña, vos tenés otro poema que se llama El Carroñero y que de alguna forma ejemplifica, yo diría que dice mucho mejor, expresa mucho mejor todo lo que acabas de decir, lo expresa ese poema, ¿no? El tema de que somos luz y sombra, ¿no? De que somos vida y muerte. Hace poco alguien vi en un programa que decía que en nuestros cuerpos, en nuestras células, constantemente se están muriendo células. Y esa estamos habitados por la muerte. Se van muriendo células porque es el ritmo de nuestro organismo. ¿Qué pasa cuando hay células que no se quieren morir y que empiezan a reproducirse? Se generan tumores. Aparece el cáncer, por ejemplo. Entonces, la aceptación y la convivencia de vida y muerte, luz y sombra, está, bueno, a ver, está en El Carroñero, está también, en el poema de Rómulo Bustos. Sí, esa es la clave de todo, mi querido Pablo. Y yo, a propósito de música, más que el vallenato, pienso en la salsa, que es más compleja. Es de ritmo más complejo, ¿no? El vallenato es demasiado monótono, muy marcado, pero la salsa
es que tienes que saber moverte porque si no te desbarata ella. Como la vida, realmente. Exacto. Entonces aquí está el carroñero que tienes tú toda la razón. Tienes un fino ojo, realmente es un texto que muy sintético que va a lo que estamos conversando realmente. El carroñero, dice, el carroñero hace bien su tarea, mondar el hueso, purificarlo de la pútrida excrescencia. En algún lugar de la vida algo hace exactamente lo contrario. Cubre el hueso, empuja la oscura floración de la carne. A su extraño modo, el carroñero también trabaja en la resurrección de los muertos. Sí, ahí está el tema, ¿no? Bueno, los hindúes tienen una expresión que es juego divino, Leila o Lila le llaman, que es juego de construcción y destrucción de los mundos, ¿no? Ahí está. Sí, Ahí sí, está muy aparte claro. lo vemos constantemente también, digamos, en el ciclo de la naturaleza, digamos, ¿no? O sea, una estación atrás de una estación, o en los ciclos del día, en fin, el ciclo vital, todo tiene su ciclo y el tema es que o te resistís o seguís el ritmo de la salsa. Yo prefiero seguir el ritmo de la salsa. Sí, y sobre todo ciertos temas que a mí me fascina, por ejemplo, ese que creo que es de la fecha de mi año de nacimiento, creo que la grabación, hay una pieza que a mí me encanta, que es Dilia Catalina, en la versión de Cachao y de Bebo Valdés. Esa es una pieza de una armonía impresionante. O sea, yo cada vez que oigo esa música es que rejuvenezco absolutamente. Sí, me siento de 20 años. Perfecto. Y escribiste sobre eso, pero bueno, Sí, vamos a sí, anotarla y voy a buscarla, porque no la conozco. Obviamente a Bebo Valdés sí lo conozco, pero no conozco esa canción. ¿La puedes repetir cómo se llama? es una joya, se llama Dile Catalina, tiene Ujú. muchas versiones, pero tiene que buscar Dile Catalina, la versión de Bebo Valdés y Cachao. ¿Eh? Cachao. Muy, Sí, muy bien. Bebo Valdés y Cachao. No sé Ahí está. si hay otras preguntas, si hay gente que quiere, si continuamos. Creo que ya estamos en la hora, ¿no? Sí. Ya estamos en Bueno, la hora, me dice María Angélica. Sí, quizá me gustaría a mí leer un pequeño poema, ¿te parece, Pablo? sí, dale, ¿cuál? A propósito de la escritura invisible y la escritura visible, que yo digo que los poemas se van encontrando y van revelando esa interacción entre lo visible y lo invisible. Un poema muy breve, que es lo que yo Dale. llamo un poema encontrado. O sea, se me presentó y crea la conexión entre lo visible y lo invisible. El poema se titula Cien pies. ¿Qué cosa más visible que un 100 pies? Ahí lo tienes. Pero sin embargo, yo no estoy hablando del 100 pies. Eso es lo que tú decías al comienzo, ¿no? Yo estoy hablando realmente del alma. Yo no estoy hablando del 100 pies. 100 pies es un pretexto. Por eso yo podría decir que mi poesía esencialmente es simbolista. Porque parte de lo visible, pero hace un trampolín y se va a otro lado. Entonces, el 100 pies es así. El 100 pies en el piso del retrete, tratando de escalar la pared, o braceando en la pequeña vorágine de la taza. Las lisas, inexpugnables paredes, las 100 patas de tu alma. Del 100 pies al alma 100 pies. Impresionante, muy bien, Rómulo, sí, sí, la verdad que excelente, excelente. No sé, nos dicen que es muy agradable escucharte, nos dicen que bueno, ya estaría el tiempo. Le había pedido otro poema, pero no sé si puede ser otro, Sí, Psicología de por la Madre favor, acá en Perla. nuestro chat nos están pidiendo otro poema, entonces, no sé, acá los estoy Perfecto. leyendo y nos están pidiendo más poemas. Psicología de Pues, la Madre Perla, me gustó porque es una suerte de autopoética o de poética de cómo se puede
que obviamente es de Rómulo, pero yo creo que es transferible a muchos escritores, ¿no? A muchos escritores. Sí, Psicología de la Madre Perla. Y sabe que otra vez ahí está el Dr. Hyde. ¿Por qué? En el fondo ese mal de que hablo yo es el Dr. Hyde, simplemente. Con el Dr. Hyde no hay que pelear, al Dr. Hyde hay que abrazarlo, simple y llanamente. Y cuando lo abrazas, lo transformas. Que en el fondo lo que hace la Madre Perla y lo que en el fondo creo yo que todo ser humano tiene que hacer. Y que el poeta es lo que hace realmente, ¿no? A través de la palabra. Lo leo. Psicología de la Madre Perla. En algún oscuro momento, a la Madre Perla le es dado saber que el mal que la aqueja no es un intruso, sino su raíz. Por tanto, no puede expulsarlo. Entonces, amorosa, duramente, decide arrullarlo en su nácar. Después lo abisma en su seno. Después lo convierte en su segunda raíz. Después lo olvida. Después le cuesta trabajo reconocerlo en el poema que aparece publicado en alguna revista. Ahí está. Está muy bien. Vos sabés que me quedé pensando incluso estuve hablando con un amigo, en fin, sobre este tema exacto, porque ¿qué pasa? La ostra, cuando va generando la perla, es porque tiene una piedrita, tiene una basura, tiene algo que le duele. Correcto. Es una molestia, que lo que hace es recubrirla con nácar para generar eso tan bello que es la perla. Pero para ella es una forma de defenderse del dolor o de la molestia. Entonces el arte de alguna forma sirve para que podamos generar, ¿no? A partir del dolor, eso, como lo expresás también en Psicología de la Madre Perla. Rómulo Bustos, para mí un gran placer haber conversado contigo, me encantó. Gracias de nuevo a la Embajada de Colombia y gracias al MAPI por invitarme. Igualmente debo decir que un gran placer, Pablo, conocerte, intercambiar ideas muy fecundas, leerte. Tengo que leer más cosas tuyas, pero ya leí el texto Pensión de Animales y me pareció maravilloso. Y allí está, no sé si tú lo habrás pensado, pero yo veo ahí la muerte de Dios también está presente, ¿no? Pero también justamente también la posibilidad, ¿no? En ese ángel que al final, de alguna manera, recupera por un instante, aunque fuere, la posibilidad de volver a ser ángel. Me pareció muy interesante. Y ahí está el tema de la muerte de Dios. Yo lo vi muy claro, lo siento, creo que eso es fundamental para aproximarse a la poesía moderna, al arte moderno, a la literatura moderna, realmente. Bien, gracias María Angélica, ha sido una velada estupenda y por supuesto reiterar los agradecimientos a nuestra bella, queridísima embajadora Carmen Vázquez y a don Facundo de Almeida. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Rómulo, por estar acá presentes y esperamos que todos nuestros asistentes hayan ido al ritmo de la poesía colombiana y esperamos que en una próxima oportunidad nos volvamos a ver. Muchísimas gracias.